Arratsaldeon guztiok, buenas tardes a todas y todos. Espainiako gobernuko presidenteari estatu guztian alarma estatua ebazteko eskaera bidali diot. Horren agindua eta kudeaketa autonomia erkidegoetako presidenteen esku geratzea proposatzen diot, beti ere estatuarekin koordinatuta. Erabaki honen arrazoiak honako hauek dira. Lehenik eta behin, pandemiaren edapena eta azken egunotan gertatzen ari diren kasu positiboen areagotzea, joera horrek datozen egunetan ere jarraituko duelakoan gaude. Bigarrenik, egiaztatu dugu, Eusko Jaurlaritzak ikuspuntu juridikotik dituen mugak. Muga horiek atzoko erkidegoko justizia auzitegi nagusiaren autuak berretsi zituen. Hirugarrenik, datozen aste hauetan ezinbestekoa izango da neurri berriak eta murriztaileak hartzen jarraitzea. Egin dudan eskaera hau, osasun agintarien babesa izan du, bai osasun sailarena eta baita ere labiren batzorde teknikoarena. Pandemiaren bilakaerari erantzun egokia eman behar diogu, Euskal gizarte osoaren osasuna bermatzeko. Lehentasun honi erantzuteko hartu dugu gaur aurkezten dudan erabakia. He remitido al presidente del Gobierno español una solicitud formal para la declaración de un estado de alarma en todo el Estado, cuyo mando y gestión quede en manos de las y los presidentes de las comunidades autónomas. Un mando y una gestión que se desarrollará de manera coordinada con el Estado. Las razones que motivan esta decisión son las siguientes. En primer lugar, la escalada de casos positivos que se está produciendo estos últimos días. Esta tendencia se seguirá manteniendo también los próximos días. Por lo tanto, el riesgo de transmisión comunitaria y, como consecuencia de ello, también el riesgo para las camas hospitalarias y las camas UCI. En segundo lugar, las limitaciones de actuación con que se encuentra el Gobierno vasco desde el punto de vista jurídico. Estas limitaciones se vieron ratificadas ayer tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En tercer lugar, la alta probabilidad de que sea necesario adoptar estas próximas semanas nuevas medidas más restrictivas e intensas para contener la propagación del virus. Esta decisión del Lehendakari ha sido comunicada a todas las instituciones vascas que forman parte del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI. La decisión cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias, tanto del Departamento de Salud como de la Comisión Técnica del LABI. Se trata de una decisión que en Euskadi se puede permitir responder de forma más adecuada a la realidad, evolución y circunstancias actuales de la pandemia. Nos encontramos en el nivel 4 de 5 y contamos con muchos municipios que ya han superado los 500 positivos por 100.000 habitantes. Esta decisión nos va a permitir seguir otorgando toda la prioridad a la defensa de la salud pública y garantizar la seguridad de las personas ante una situación de alta gravedad. Ondoren, zuen galderei erantzungo diet, zuen esanetara beraz. Quedo a su disposición. Sí, Lehendakari, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Quisiera que nos aclarara si la petición, tal como lo he entendido, es para que la declaración de estado de alarma afecte al conjunto del Estado exclusivamente para Euskadi, y si es en el primer caso, ¿por qué? Lo he manifestado, para el conjunto del Estado. Para el conjunto del Estado, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo hay comunidades autónomas limítrofes o colindantes con la Comunidad Autónoma del País Vasco que están adoptando otras decisiones avaladas por los tribunales superiores de justicia de dichas comunidades autónomas. Estamos viendo que la transmisión comunitaria es en el conjunto del Estado. Puedo decir incluso que hay situaciones que son todavía más graves que las que tenemos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero eso no es consuelo y tenemos que estar preparados para lo que pueda ser también el riesgo de más casos y que superemos la tasa de 500 casos positivos por 100.000 habitantes y que esto se dé además en el conjunto del Estado. Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas
de manera delegada para su gestión y hacerlo, además, de manera coordinada en el conjunto del Estado y, por lo tanto, también con el Gobierno español. Por ampliar esta cuestión, ¿qué es lo que le ha respondido el presidente del Gobierno cuando le ha trasladado esta idea que está haciendo ya de pública oficial y si, además de con el presidente del Gobierno, ha mantenido algún tipo de conversación con algún otro presidente de comunidad autónoma? Sí, inmediatamente a terminar el presidente del Gobierno español su comparecencia ante los medios de comunicación, le he escrito a la vista de lo que ha sido su planteamiento y inmediatamente me ha respondido diciendo que agradecía el envío que le he hecho, como ahora le estoy enviando ya la carta de manera formal, sustentada en el dictamen del Comité Técnico del Consejo Técnico del LABI, como también en el informe del Departamento de Salud, y me ha agradecido el envío de la carta o el envío de la nota y además me ha dicho que lo va a estudiar con preocupación. Al mismo tiempo, he mantenido conversaciones, sí, con otros presidentes de comunidades autónomas. Así, hasta el momento, lo que puedo decir es que he recibido llamada y he mantenido comunicación con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Pere Aragonés, y he enviado también copia de lo enviado al presidente del Gobierno español a presidentes de comunidades autónomas, empezando por las más próximas, como es el caso de Navarra, La Rioja, Cantabria, también Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, y en el tiempo en el que estamos estaré enviando también la comunicación a otros presidentes de comunidades autónomas. Sabemos que existía la posibilidad, y usted la ha tenido hasta hoy, de que se solicitara la declaración de estado de alarma en la comunidad que usted preside, pero esta fórmula, este planteamiento que utiliza usted, ¿tiene un amparo legal? Quiero decir, más allá del emplazamiento, ¿tiene algún tipo de cobertura legal? Reitero que hasta el día de ayer creíamos que en Euskadi teníamos competencias suficientes en base a lo que es la propia declaración de emergencia sanitaria, como también la Ley de Salud Pública, como también el texto refundido de la Ley de Emergencias, y que en base a esa legislación propia autónoma teníamos competencias para adoptar decisiones como las que habíamos sometido a criterio, a consulta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, curiosamente con el aval de la Fiscal Superior de Justicia del País Vasco. Nos encontramos con el fallo que vuelve a incidir en una cuestión como la que ya sufrimos el pasado 11 de agosto. No es la primera vez. Hemos tenido otra ocasión anterior, en el mes de agosto, por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, atendiendo a un recurso del sector de la hostelería de Guipúzcoa ante una medida que nosotros adoptamos, que luego fue aplicable por consecuencia de una orden comunicada por parte del Ministerio de Sanidad. Tenemos, por lo tanto, ante nosotros una situación que es la que a mí al final me ha llevado a pensar qué es lo importante. Lo importante es que intentemos garantizar la salud de la población vasca en la medida en que compete a la Comunidad Autónoma del País Vasco, garantizar y preservar la salud no solamente de las personas enfermas y sus contactos, como dicta el considerando del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el día de ayer, sino de todas las personas. Garantizar también la gestión asistencial sanitaria que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco en su sistema sanitario y particularmente en el Servicio Público de Salud, Osakidetza y su red asistencial. Y, por lo tanto, estamos hablando de camas hospitalarias, estamos hablando de camas UCI. Y todo esto es lo que ha fundamentado el hecho de que yo hubiera planteado esta fórmula al presidente del Gobierno español en el mediodía de hoy. ¿Tiene amparo? Tiene amparo, desde mi punto de vista, tiene amparo en lo que fue la propia manifestación del presidente del Gobierno español y disposición adoptada al levantar la fase 3 del estado de alarma anteriormente, en el mes de junio, cuando nosotros adoptamos la decisión, en base al plan Bizi Berri, de levantar lo que era el estado de emergencia sanitaria, y 2 días más tarde el Estado español en su conjunto levantó el estado de alarma. En aquel momento, para levantar la fase 3, el propio presidente del Gobierno español reconoció públicamente que facultaba a los presidentes de las comunidades autónomas para gestionar el estado de alarma y, a partir de la fase 3, lo que correspondiera. Sí. ¿Cuál es el procedimiento que seguiría esta solicitud?
Bueno, yo envío esta misma tarde, ahora mismo lo estoy haciendo, una carta formal al presidente del Gobierno español, y el presidente del Gobierno español supongo que tendrá que tomarlo en consideración para plantearlo también en Consejo de Ministros, supongo, y remitirlo también al Congreso de los Diputados. Sí, yo quería preguntarle respecto a las medidas que se querrían implantar. Acaba de decir, además, que hay una alta posibilidad de tener que adoptar medidas más restrictivas. Entiendo que esa aplicación del estado de alarma es para ello. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué medidas? En principio, hoy hemos publicado 2 órdenes que entran en vigor a las 0 horas de mañana o a las 24 horas del día de hoy, cada uno como mejor quiera entenderlo. En esas órdenes hay unas recomendaciones que son recomendaciones como consecuencia, alguna de ellas, insisto, por el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitido ayer. Dichas recomendaciones o dicha recomendación podría reconvertirse en prohibición. Además de estas medidas, iremos adoptando otras medidas en función de que haya más municipios que entren en esta situación de municipios con una tasa de incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos positivos por 100.000 habitantes. Pero, dicho ello, también estamos pensando en otro tipo de medidas. Estamos pensando en relación a lo dicho anteriormente, la limitación de la agrupación de personas, que hoy es una recomendación a un máximo de 6 personas, en la limitación también de la actividad nocturna. Y lo denomino de esta manera porque no me gusta la denominación del toque de queda, pero sí la limitación de la actividad nocturna, salvo excepciones como pueden ser aquellas que tienen que ver con el tránsito a lugares de trabajo por horario nocturno de trabajo o situaciones de emergencia, situaciones de visita familiar por razón de urgencia o por alguna razón justificada. Pero la limitación de actividad nocturna. Estamos hablando también de la limitación del control de movilidad o de la movilidad por municipios, por territorios, por zonas o incluso por lo que pudiera afectar a toda la comunidad, si así fuera necesario, en lo que se denominan hasta ahora también en otras comunidades los confinamientos perimetrales. Creo que necesitamos también identificar que cuando hablamos de confinamiento perimetral estamos hablando de la limitación de la movilidad. Cuestión está contemplada también como derecho fundamental por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y eventualmente en situaciones más graves que pudieran darse, pues lo que pudiéramos denominar confinamientos más estrictos, ya sea por municipios o por zonas o por territorios o incluso por la propia comunidad. ¿Qué horizonte temporal se podría fijar? Bueno, saben ustedes que hasta ahora el horizonte temporal que se ha venido aplicando en los estados de alarma o en el estado de alarma en las diversas fases y también en otras situaciones ha sido periodos de 15 días. Es lo que nosotros estamos planteando también en las órdenes que hoy hemos publicado. ¿Me refiero a partir de cuándo? ¿Cuándo sería? Cuando el Consejo de Ministros o, en su caso, el Gobierno español así lo determine. Ze neurri aurre ikusten dituzue areagotzea eta tartean konfinamendua ere aipatu duzu, horraino ere iritsi litekeela, ez? Bai, horraino ere iritsi daiteke, baina ez da gure asmoa, ez da gure borondatea. Momentuz, esaten ari garena da, atzo erabakitakoaren arabera, gaur aginduetan aurrikusten da aholku bezala dena, eta aholku bezala denetariko bat, hau da, jendetza pilaketa edo taldeak zenbatekoak izan beharko lirateken hori aholku bezala dagoena, bete beharrekotzat erabaki egin ahal izatea kasua balitz, baina bestetik ere kontutan hartu behar dugu gaur iragarritako edo argitaratutako aginduetan badirela 25 udalerri kontutan hartzen dituguna, 500 kasu baino gehiago dituztelako, 1.000 biztanleko, eta izan daitezkela gaur bertan ere eta etorkizunean ere izan daitezkela beste udalerri batzuk, beraz gehitu egin beharko genituzkela eta gaur argitaratutako eranskin hori berriztu egin beharko dugu une oro udalerri berri batzuk baldin badaude edo udalerri batzuk beste maila basuago batera iristen baldin badira. Baina hala eta guztiz ere, pentsatzen ari gara lehen esan bezala, jendetza pilaketaren muga zein izan beharko litzatekeen hori izango litzatekeen neurri bat, beste neurri bat izango litzateke gabaz diren jarduketak edo ekintzak murriztu egin ahal izatea, salbuespenak egonik, hau da, gabeko ordutegia izanik lanera
joan ahal izateko salbuespena, edo larrialdiko arrazoiak baldin badira, edo gai familiakoak, edo osasun larrialdiko arrazoiak baldin badira, baina nola nahi ere orokorrean gabeko jardun behidea edo jarduketa murriztu egin alizatea edo mugatu egin alizatea, bestetik izango litzateke bai udalerrika, edo bai bailaraka, edo bai lurraldeka, herrialdeka, konfinamentu ingurukoak izango liratekenak. Eta azkenean, neurri zorrotzena izango litzateke konfinamentu osokoa. Bai udalerrika, edo bai bailaraka, lurraldeka, eskualdeka, edo baita autonomia erkidego osoan. Bai, Pedro Sánchez presidentearen agerraldia zuzenean entzun ahal izan dut, eta horren bukaeran erabaki dut gure diktamenetan edo aginduetan oinarrituta gutuna bidaltzea Pedro Sánchez presidenteari. Orain ari naiz formalki gutuna bidaltzen, baina mezu batetan azaldu egin diot zein izango litzatekeen nire planteamentua. Berak ontzat hartu egin du, aztertu egingo duela, eta hortik aurrera beste autonomia erkidego batzuetako presidenteekin aritu izan naiz. Badakit beste autonomia erkidego batzuetako presidenteek ere nik egindako gauza berbera egiteko prest daudela. Beraz, horrexegatik ere estatu mailan ezarri beharreko alarma estatuaren aldarrikapena edo adierazpena. Estatu osorako eskaria, akaso kezka pizten duelako inguruko erkidegoetako egoerak ere? Jakina, egoera ez da berdina erkidego bakoitzean edo erkidegoen artean, baina badira nolabait egun batean, toki batean dena eta beste batean ez dena biharamunean alderantziz izan daitekela. Eta horrexegatik planteatu egiten dut hartu beharreko neurriak neurri bateratuak izan ahal izatea eta partekatuak izan ahal izatea. Eta horixe da, azken batean inguruko autonomia erkidegoetan den errealitatea eta ezarri aldiren neurriak hemen ezarri ezin direnak, epaitegi gorenaren ebazpenaren arabera, guztiok bat egin dezagun neurri beretsuetan, batez ere ingurukoak garen autonomia erkidegoen artean. ¿Cuál es la razón fundamental para reclamar un estado de alarma para toda España y no limitarlo al País Vasco? Lo he comentado antes. Lo he comentado antes diciendo que, a pesar de que las circunstancias que se dan en cada comunidad autónoma son propias y diferentes, es verdad también que hay situaciones de aplicación de medidas en comunidades autónomas colindantes o limítrofes que pueden ser con amparo de tribunales de justicia en otras comunidades y, sin embargo, aquí en Euskadi no, pero que pueden suponer lo que puede ser el impedimento de la movilidad de personas entre una comunidad y otra, como es el caso de lo que pueda ser el confinamiento en Navarra. El confinamiento perimetral en Navarra impide que ciudadanos de Navarra puedan salir, pero impide también que ciudadanos de otras comunidades puedan entrar en Navarra. Y en ese sentido hay una limitación también de movilidad, no solamente para los ciudadanos y ciudadanas navarros o navarras por confinamiento perimetral de Navarra, sino que incide también en lo que es otras comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que es necesario, y no mirando ya desde este punto de vista, sino en lo que es la propia transmisión comunitaria de la pandemia. Estamos asistiendo a lo que es un incremento exponencial de manera vertiginosa en estos últimos días en lo que es la incidencia del coronavirus, de la COVID-19, en todas las comunidades autónomas. Y probablemente nosotros en Euskadi estemos mejor que en otras, pero eso no es consuelo y no quiero compararme con ello. Lo que tenemos que intentar hacer es que, en base a unas mismas medidas consensuadas entre todos y todas y compartidas entre todos y todas, intentemos poner coto a esta transmisión comunitaria o a este riesgo de transmisión comunitaria que va a incidir en una presión asistencial. Por lo tanto, preservar la salud de todas y de todos, no solamente la salud de los vascos y vascas, sino la salud de todas y de todos, y también intentar garantizar lo que pueda ser el servicio desde los servicios asistenciales en todos los servicios públicos o en todos los servicios sanitarios. Lehendakari, ha dejado claro que esta es una decisión suya, que luego ha comunicado también a los representantes institucionales
vascos y también al propio presidente del Gobierno y a presidentes de comunidades autónomas, ¿por qué no propuso esta posibilidad ayer en la reunión con los restos de representantes de instituciones vascas? ¿Ha comunicado también esta decisión a los representantes de los partidos políticos vascos? ¿Y no puede resultar paradójico y hasta contradictorio que sea usted quien inste al presidente del Gobierno a tomar una medida como el estado de alarma que supone en sí mismo ya una decisión centralizadora? Bien, evidentemente a quien he comunicado esta decisión es a los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, además de a los integrantes del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil del LABI. ¿Por qué no lo adoptamos ayer? Porque ayer estábamos en una situación apremiante de cara a que medidas que nosotros estábamos pensando que pudieran aplicarse entraran en vigor a las 24 horas del día de hoy o a las 0 horas del día de mañana. Y esas medidas son las que habíamos, entre ellas la más importante, quizás la de la obligatoriedad de reducir la posibilidad de agrupamiento a un máximo de 6 personas, es la que habíamos elevado a consulta al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Entre otras razones, ayer no se decidió en el Consejo Interterritorial celebrado entre el ministro de Sanidad y los consejeros y consejeras de Salud, no se decidió nada en relación a un toque de queda, particularmente en relación al toque de queda. De hecho, el propio ministro de Sanidad planteó que había que madurar más la idea y que había que tomarse un tiempo. Hoy ha habido una comparecencia del presidente del Gobierno español, una comparecencia en la que ha manifestado públicamente la gravedad de la situación. Entiendo que para el conjunto del Estado, no para Euskadi, sino para el conjunto del Estado. Lo ha hecho el presidente del Gobierno español. Y esto es lo que ha motivado tanto lo que es nuestra situación aquí en Euskadi, como lo que ha sido las consecuencias de un auto del Tribunal Superior de Justicia, como lo que ha sido la premura con la que hemos tenido que adoptar a modo de recomendaciones algo que entendíamos que debería ser obligatorio según las medidas que hemos propuesto en el día de ayer. Y el hecho de que se haya tomado un tiempo para madurar la idea del toque de queda. ¿Quiere decir eso que se está pensando? Bien, pues si se está pensando y la situación es grave, adoptemos las decisiones cuanto antes. Y este ha sido el fundamento. El hecho de pedir un estado de alarma en sí puede suponer una recentralización. Bueno, ya saben ustedes que yo he sido crítico con la forma de gestionar el estado de alarma. Con la forma de gestionar del estado de alarma. En todo caso, durante las fases del estado de alarma, se ha dicho también en las conferencias de presidentes por parte del presidente del Gobierno español que habría que pensar en la modificación de la legislación ordinaria para que, en base a la legislación ordinaria y no necesariamente con un estado de alarma, se pudieran adoptar una serie de medidas. No se ha adoptado todavía ninguna decisión de modificación de la legislación ordinaria vigente. Por lo tanto, si estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas que incidan en la salud, en la preservación de la salud de todas las personas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española y no es suficiente, a juicio del tribunal, con la legislación vasca, pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma convocado por el presidente del Gobierno español, el Consejo de Ministros, como sí tanto y más la manera de gestionar. Pero supongo que es consciente que da la sensación de que va a ser el Lehendakari Íñigo Urkullu el que decrete el estado de alarma para el conjunto de España, porque no lo ha hecho el presidente Sánchez. Bueno, veré si hay otros presidentes de comunidades autónomas que también lo solicitan o que lo hacen, pero no es cuestión de pruritos. Y yo no quiero ni polémicas ni medallas en esta cuestión. Estamos hablando de la salud de las personas. Estamos hablando de una situación grave en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, que sea el presidente del Gobierno español que motu propio lo hubiera hecho, espero que en su caso lo hubiera hecho contando con los presidentes de comunidades autónomas después de toda la experiencia, o sea que lo hace por petición de presidentes de comunidades autónomas o del Lehendakari, que lo hace para todo el Estado. Bueno, en este sentido creo que por una parte tengo la conciencia absolutamente tranquila por el hecho de la propia comparecencia del presidente del Gobierno español, como creo que es un criterio compartido por muchos presidentes de comunidades autónomas. ¿Le ha decepcionado que no haya sido él el que lo haya anunciado en la rueda de prensa de esta mañana? No entro en esa cuestión, no. Sí, yo quería volver a las medidas que usted ha comentado o que se están hablando. Acaba de volver a hablar de situación gravísima.
por lo que ha comentado, son medidas de carácter quirúrgico en la medida de lo posible, Sí. en zonas muy focalizadas, pero vista la situación, se plantea en tema de movilidad, por ejemplo, imponer ya a toda la comunidad autónoma vasca, si esto sigue así, la próxima semana, por una parte, y luego el tema de colegios, entiendo que no es un foco o que no está siendo un foco de contagio, entiendo que eso no está encima de la mesa, la posibilidad de parar la educación presencial. Sí, vamos a ver, con lo que estoy planteando con las medidas que he explicitado, no es el confinamiento, no es ni siquiera el confinamiento perimetral. Son otras medidas las que estamos planteando a modo de recomendación en las órdenes publicadas hoy y otras medidas que ni siquiera llegan al confinamiento que serían aplicables en función de una mayor gravedad de la situación. El haber dicho gravísima también tómemelo como una manera de expresarme y no como que en la graduación es grave o gravísimo o muy grave o hipergravísimo. Por favor, estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero, dicho esto, el que se pueda plantear un confinamiento de un territorio o de la comunidad autónoma, pues lo iremos viendo en función de la evolución de los casos, de la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Habrá que adoptar también medidas en el caso de que haya un número importantísimo de municipios de un mismo territorio histórico, pero habrá que evaluar también si eso incide en lo que es la movilidad de todos los vascos y vascas, en función de que la movilidad en Euskadi es muy alta entre territorios, muy alta, por razones de estudios, por razones de trabajo. Ondo ulertu badut, gaur gaurkoz, baztertuta beraz, erkidego osoa konfinatzea, alegia mahai gainean daudenak beste neurri kirurgiko batzuk dira. Bai, hala planteatu indut eta hala adierazi indut, azaldu indut eta espreski esan indut. Udalerrika, bailaraka, lurraldeka, autonomi erkidegoka edo autonomi erkidego bezala. Izan ere, tokian tokiko hartu behar diren neurriak hartzen ari gara, baina tokian tokiko den egoera lurralde edo herrialde oso bati eragin egiten baldin badio, pentsatu egin beharko genuke beste inguru geografiko bat nagusiagoa dena, horretan beste neurri batzuk hartu behar izana, baina momentu honetan ez ari gara pentsatzen horretan. Sí, Lehendakari, no me ha contestado por qué no se ha puesto en contacto con los líderes de la oposición de los partidos en Euskadi y también me gustaría, y termino ya, me gustaría que nos explicara, si nos puede detallar, qué previsiones y consecuencias puede tener sobre el sistema sanitario vasco si se confirma esa posibilidad de que se agrave más la pandemia, los contagios. ¿Está en riesgo el sistema hospitalario? No, no está en riesgo el sistema hospitalario. Hoy por hoy no está en riesgo. De hecho, ayer estábamos hablando, y si no la consejera me corregirá, pero ayer por la tarde estábamos hablando de 60 camas aproximadamente de ocupación, camas UCI, cuando la posibilidad, capacidad que tenemos, estamos hablando de 600 camas. Bien, es cierto que hay 300 camas UCI ocupadas en este momento con otras patologías, no solamente con lo que es el coronavirus o la COVID-19. Todo esto lo tenemos que saber gestionar, como lo hicimos en la propia primera ola de la pandemia en los meses de primavera. No estamos en esa situación, afortunadamente no estamos en esa situación. De hecho, ayer decíamos que entre los 3 parámetros indicadores que se utilizan para saber cuál es el estado de gravedad, nosotros en 2 de los indicadores estábamos por encima de lo que pudiera ser recomendable, pero en un indicador estábamos por debajo, curiosamente específicamente en el ámbito de lo que es la ocupación de camas hospitalarias y de camas UCI. No me he dirigido a los partidos políticos, no lo he hecho así porque yo tengo abocada la presidencia del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil y es el mando que yo estoy intentando gestionar de manera colaborativa en un sentido de cogobernanza con los máximos representantes institucionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como saben ustedes, forman parte del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil, del LABI, además de los consejeros y consejeras que de manera ordinaria lo son. En su caso debería ser un consejo liderado por el consejero de Seguridad, pero al declarar la emergencia sanitaria se aboca en mí la presidencia del Consejo Asesor. Estamos el Lehendakari, el consejero de Seguridad, la consejera de Salud, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,
y, por otra parte, el resto de consejeros que en cada momento puedan ser invitados. Y, además, están los 3 diputados generales, está el presidente de Eudel, alcalde de la capital, de Gasteiz, están los alcaldes de las otras 2 capitales y está el delegado del Gobierno español. Estas son las responsabilidades ejecutivas que tenemos. A partir de ahí, pues todo es de absoluto conocimiento, transparente, y los grupos de la oposición estarán también informados. Mantienen, además, los grupos de la oposición una relación con el Departamento de Salud absolutamente diligente. ¿Científica ha mantenido comunicación con algún otro presidente autonómico? ¿Hay alguno que en concreto le haya trasladado su deseo de trasladarle al presidente también la misma petición que ha hecho usted? Sí, pero no voy a decir, por respeto a lo que tengan que hacer, no voy a decir quién. Espero que a lo largo de la tarde lo hagan, o si no es hoy, lo hagan mañana o en las próximas horas. Pero sí ha habido presidentes de comunidades autónomas que están dispuestos a proceder de la misma manera que yo lo he hecho. ¿Le preocupa que todas estas cuestiones jurídico-competenciales estén obligando a posponer medidas urgentes que puedan agravar la situación? Bueno, ayer debería haber sido, desde mi punto de vista, un día en el que esta medianoche próxima pudiera haber entrado en vigor una medida como obligatoria, cuál es la de la limitación en el agrupamiento de personas a un máximo de 6 personas. Bueno, al final hemos tenido que proceder a la recomendación. Si no tenemos cobertura jurídica legal suficiente en la comunidad autónoma para adoptar medidas que puedan ser de obligado cumplimiento más que de recomendaciones, y tenemos que recurrir a una legislación española, tras lo que ha sido el fallo del auto en el día de ayer, hoy mismo he procedido. El lunes tienen conferencia de presidentes. ¿Espera que el presidente dé respuesta a esta solicitud el lunes o desearía que fuera antes? Pues en línea con la pregunta anterior, ojalá que la respuesta fuera cuanto antes. Si por parte de otros presidentes de comunidades autónomas, además, también hay una misma petición, o si hay una interpretación que después de la comparecencia del propio presidente del Gobierno español esta mañana se interprete que el Estado español en su conjunto está en una situación de gravedad y que, además de apelar a la conciencia individual y colectiva en ese planteamiento de corresponsabilidad en el que yo estoy instalado también desde el primer momento, hace falta adoptar medidas graves. Lehendakari, según los últimos datos, San Sebastián está a punto de llegar a esa tasa de incidencia de 500, que ha marcado lo que hemos llamado la zona roja. La aplicación de las medidas que ahora se están utilizando respecto a esos 20 y tantos municipios vascos, ¿también será automática en el caso de San Sebastián? También, como cualquier otro municipio. Y en este sentido no hay diferencias, en ningún caso puede haberlas. Y creo que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas deben ser conscientes de que estamos adoptando medidas, insisto, para preservar la salud de toda la población y, por lo tanto, con un criterio que espero que todos los ciudadanos y ciudadanas interpreten como de solidaridad. Bai? Besterik ez badago, eskerrik asko.